los que nos cuidan, lo he dicho. Hoy día hay un hijo, una esposa sufriendo, una institución que está sufriendo. Pero no vamos a descansar y los vamos a encontrar. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Podríamos decir que el cobarde asesinato de este cabo primero, que tuvo lugar hace poco más de 24 horas, es la gota que rebasa el vaso, pero el vaso se rebasó hace mucho rato en nuestro país en materia de seguridad y delincuencia. Las agresiones y los ataques contra quienes deben defender, además, a los ciudadanos, se han vuelto lamentablemente pan de cada día. Y el dolor que vive Chile, porque todo Chile, independientemente de las posiciones y posturas políticas que tenga frente a este cobarde asesinato, se han convertido en el tema a abordar. Y nosotros hemos decidido recogerlo también aquí en Sin Indecisos. Tendremos un capítulo especial, estamos en vivo, son las 11 de la noche con 21 minutos, donde en esta oportunidad no vamos a conversar con candidatos al Consejo Constitucional. Lo vamos a hacer con representantes de distintos sectores políticos que, con la altura de miras, y eso esperamos, podamos analizar las causas, consecuencias, pero también proyectar hacia futuro qué debemos hacer para poder vivir en paz y tener una policía que también nos pueda ayudar a ese objetivo. Quiero agradecerle al público que está aquí esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí, a quienes nos acompañan desde el norte y desde el sur del país en nuestras distintas pantallas, que van a estar, por cierto, participando en un programa que es distinto. No vamos a tener ni votación del público, ni vamos a escoger cuáles son los mejores argumentos, no vamos a estar cronometrando cada segundo de la argumentación, porque es distinto este programa, tiene un tono y, por supuesto, busca también una manera de contribuir, que es el objetivo que se ha planteado muy especialmente Mega Media. Están con nosotros, por cierto, mi compañera de Radio Infinita y de Mega Noticias, Andrea Aristi. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Y Tomás Mochati de Radio Bio Bio. Tomás, buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero que, por supuesto, ustedes también participen, pueden comentar a través de redes sociales con el hashtag Sin Indecisos, gatos Sin Indecisos, para que también nosotros vayamos recogiendo sus opiniones. Y voy a presentar quienes van a estar también conversando esta noche con nosotros, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, gracias por estar aquí, buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto estar acá. Nos acompaña el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Diputado, gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Germán Covina, alcalde de Puente Alto. Alcalde, gracias por estar aquí, buenas noches. Muy buenas noches, espero que esto efectivamente sea una buena contribución al debate nacional. Eso esperamos también. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Nosotros, por supuesto que sí, vamos a recoger las preguntas del público, porque el objetivo siempre que nos trazamos aquí en Sin Indeciso, más allá de que en esta oportunidad tengamos, digamos, un esquema diferente, ¿no? Es, por cierto, recoger preguntas del público. Y por lo tanto, vamos a ir a la zona norte, vamos a conversar con Andrea Fernández de Arica, que tiene pregunta. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Uno de los sospechosos de la muerte del cabo Palma tiene antecedentes en nuestro país. Mi pregunta es, ¿cómo nadie lo fiscaliza y qué medidas se deben de tomar al respecto? Muy bien, muchas gracias, Andrea. Ahí vamos a intentar responder esa pregunta. Le pido a Evelyn Matei que comience respondiendo. Lo que ella nos pregunta es lo que nos preguntamos todos los días en la Municipalidad de Providencia. Nosotros tenemos 150 patrulleros y estamos cansados de detener una y otra vez a personas que las hemos detenido antes, que tienen, por ejemplo, una condena de reclusión permanente en la casa. Nadie controla que eso se cumpla. Tenemos mucha gente que está fugitiva de la justicia, que tienen órdenes, nadie los persigue. Y la verdad es que nosotros tenemos una frustración enorme porque tomamos a una persona detenida, que lo habíamos detenido hace un mes atrás, que estaba con orden de detención completa en su domicilio. Lo detenemos, y vuelven a darle lo mismo, detención en su casa. Entonces la verdad es que lo que a ella le molesta, nos molesta a nosotros. Una y otra vez detenemos a las mismas personas que siguen dando vueltas. Respuesta de la alcaldesa, que de alguna manera refleja también el sentir que viven los propios ediles. Déjame preguntarle, diputado, lo mismo, a partir de lo que plantea Andrea. Sí, bueno, antes que todo, señalar que justamente esta conversación es importante que se dé en un tono, primero, de deber moral, de que la política se ponga de acuerdo para combatir esta crisis de crimen organizado, de delincuencia y tratar de despolarizar
las posiciones que se han sostenido durante el último tiempo. Yo quiero señalar que en el Congreso hemos aprobado transversalmente, por ejemplo, un proyecto que simplifica, a propósito de lo que señala la alcaldesa, el procedimiento para la expulsión de migrantes que cometen delitos. Anteriormente tú necesitabas 2 notificaciones personales para que después la PDI pueda generar el proceso de expulsión. Hoy se avanza para que sea mediante correo electrónico o carta notificada, para justamente simplificar ese proceso y tratar de que paguen la pena que tengan que pagar y sean expulsados del país también, porque lo que no podemos tolerar es justamente que ingrese gente a delinquir, y eso es justamente lo que hay que frenar. Dejo aquí igual anotado, porque la pregunta Andrea plantea la palabra fiscalización. Alcalde. A ver, yo creo que el tema de las medidas cautelares es un tema crucial. Hoy día hace agua por todos lados. No tenemos un verdadero sistema ni mecanismo de control del cumplimiento efectivo de las penas en nuestro país. Y eso no solo nos enfrenta, por ejemplo, a tener prófugos de la justicia, sino también que quienes tienen medidas cautelares, y para que entiendan las personas en la casa, prisión preventiva, citaciones, privaciones de libertad domiciliaria, por ejemplo, también el arraigo. En ese caso, por lo general, como tienen que pasar la frontera, es muy fácil identificarlo. Y con relación a lo que planteaba Diego, yo creo que el día lunes, que entiendo que se va a votar, el proyecto que trata de tipificar el ingreso clandestino al país, ahí va a haber una muy buena oportunidad también de ir demostrando cuál es la coherencia que hay entre los discursos y las acciones, porque siento que de alguna manera lo que ahora ha dado el debate nacional es que muchas veces se dice algo y se hace una cosa distinta. Perfecto. Paulina. Quiero saludar a Andrea y a todos los que están en la zona norte, porque tal vez ellos son quienes están sufriendo con mucho más rigor el tema de la migración y el descontrol que fue cayendo con los años. No se trata de discriminar a quienes vienen al país, pero la verdad es que cuando vamos conociendo de casos como el de hoy día, en que las personas tienen antecedentes, y la pregunta que se hace, Andrea, la hacemos todos: ¿cómo podemos evitar que ingresen personas con antecedentes, que no existe el control? Hoy día el fiscal nacional ha hecho un anuncio, ha dicho: personas que sean detenidas con antecedentes penales, que sean extranjeros o no, van a quedar en detención preventiva. Eso yo creo que es una inflexión, porque el sistema judicial no está funcionando. Perfecto. Déjame incorporar también a Tomás Mochati a esta conversación, que tiene preguntas también. Tomás. Evelyn, Diego, ¿ustedes creen que la inmigración constituye un problema en materia de delincuencia? ¿Sí o no, Evelyn? Sí, absolutamente. Diego. Es un problema cuando ingresan delincuentes sin regulación, por supuesto. ¿Es un problema o no? Sí, por supuesto. En estos momentos. En estos momentos es evidente que en el norte del país es un muy gran problema. ¿Por qué se han demorado tanto en parar la inmigración en Chile? ¿Cuál es la visión de ustedes, Evelyn? Parar la inmigración ilegal, a eso me refiero. A mi juicio ha habido falta de voluntad de darle este rol a las Fuerzas Armadas. Yo creo que realmente son las Fuerzas Armadas las que debieran cuidar nuestra frontera. Carabineros no da abasto, la PDI tampoco. Evelyn, primero, y eso significa por sí. tierra, por aire y por mar cuidarlo. Primer gobierno de Sebastián Piñera, Plan Frontera Seguro, se invirtió mucha plata y no pasó nada. ¿También hay un mea culpa de la derecha? Yo creo que todos tenemos aquí medias culpas. Por eso voy a preguntar. Absolutamente. El tema es que nosotros tenemos fronteras totalmente permeables. Al principio lo que llegaba eran personas que venían a trabajar, pero hoy día cada vez más vienen a delinquir. Diego, usted votó por un proyecto constitucional que eliminaba el estado de emergencia y que prohibía a las Fuerzas Armadas tener alguna misión en la seguridad interna del país. ¿Está arrepentido? No, efectivamente, hoy el Congreso justamente diseña una nueva ley. No, ¿está arrepentido de haber votado eso? Lo votó hace pocos meses. De hecho, nosotros con Paulina hicimos un documento justamente para aprobar, para reformar. Sí, pero era muy etéreo. Pero usted votó por un texto, usted votó por un texto constitucional que prohibía eso. ¿Está arrepentido? ¿Es la pregunta, sí o no? Es que si la pregunta es con estar prohibido de votar a prueba, yo creo que no podría arrepentirme de aquello, Tomás. No está arrepentido. De votar a prueba, es que es justamente el punto. Es que modificamos la normativa para que tengamos la ley de infraestructura crítica y podamos justamente disponer de militares. El fiscal nacional hoy día dijo que había que detener a todas las personas que estuvieran indocumentadas hasta probar su identidad. ¿Están de acuerdo?
Me alegro enormemente, lo felicito y estoy totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo a todos? Yo creo que esa propuesta justamente hay que estudiarla muy bien para que se cumpla con los estándares también del derecho internacional y podamos hacer una ley efectiva que sea aplicable para que el día de mañana no sea inconstitucional. O sea, un control de no pueda ser identidad. aplicable. La persona no tiene documento, ¿no se le puede detener a un extranjero? Por supuesto que sí. Ya, pero entonces, cumpliendo ¿cuál es? con los protocolos y los estándares, no hay ningún problema en eso. Pero ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el estándar? Que justamente depende de las circunstancias en las cuales está siendo detenido, justamente para resguardar la integridad como persona. Básicamente esos son los estándares generales de... La persona encargada de inmigración del gobierno, Luis Eduardo Taller, dijo que la estadía ilegal en el país no constituye un riesgo para la seguridad interior. Lo dijo esta semana en el Congreso. ¿Está de acuerdo? Yo no sé en qué mundo vive el señor Taller. Nosotros hemos, por ejemplo, detenido 62 motochorros, todos venezolanos. Y hoy día me encontré con un venezolano y me dijo, por favor, señora, sáquenlos a todos, porque yo llevo 4 años trabajando honestamente y tengo que sufrir por estos otros que vienen a delinquir. ¿Diego está de acuerdo con la declaración del encargado de migración del gobierno? Yo creo que ¿O se hay equivocó? que establecer una separación muy importante, porque ser migrante en Chile no implica ser sujeto a persecución porque hay mucho crimen que viene producto de la desregulación de la migración. Creo que hay que separar esos dos elementos y mi responsabilidad también es que la ciudadanía entienda esa separación, que los políticos también entiendan para regular con criterio. Creo que desde allí cualquier persona que comete un delito en Chile tiene que ser perseguida con el máximo rigor de la ley, sea migrante o no sea migrante. Según ustedes, ¿hay una mayor cantidad de inmigrantes proporcionalmente que está cometiendo delitos en relación a chilenos? Cada vez más. Y yo le quiero decir, yo no veo ningún país en Europa donde uno pueda llegar como inmigrante ilegal y no le pase nada. Diego, efectivamente... ¿hay una mayor proporción de inmigrantes? Según las proporciones, depende de los tipos de delitos. Últimamente han crecido los delitos de carácter violento, particularmente los homicidios, los robos con violencia. En ese tipo de delitos ha habido una alza, ojo, y quiero ser muy responsable. Pero son más migrantes que chilenos, ¿no? Ha habido una alza en la cantidad de inmigrantes que cometen esos delitos. Pero todavía, proporcionalmente, según las cifras del Poder Judicial, no existe una mayoría migrante que comete más delitos que los chilenos. Quiero entregar unas cifras entonces. 46% de la población carcelaria de Tarapacá, 46% extranjera, 32% de Arica y Parinacota, 28,8% en Antofagasta, 15,9% en Atacama, 11,4% en región metropolitana. ¿No se han sentido estas cifras? Por supuesto. Ya, pero... Por supuesto, en la zona norte hay un problema muy Yo creo particular. que tenemos que hacer que nuestras fronteras sean impermeables y que no pueda pasar nadie más. Y creo que hay que invertir muchísimo en tecnología y los drones y todas esas cosas no bastan. Y uno tiene que lograr además que no logren cruzar a Chile. Así que absolutamente en contra de la migración ilegal. Muchas gracias. Vamos después a recoger algunas de las cosas que ustedes dijeron para poder generar conversaciones, pero le pido ahora a Andrea que converse también con nuestros dos invitados. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches, Germán, Paulina. Un dato, un antecedente que conocíamos hoy en el marco de la investigación que se está llevando a cabo por el asesinato, el homicidio de El Cabo, tiene que ver con la situación de Luis Lugo Machado, 23 años, quien en junio de 2021 fue detenido en Concepción, formalizado por porte ilegal de armas y drogas, quedó en prisión preventiva solo por algunos meses hasta que se lo deja con libertad vigilada en agosto de 2022. La medida fue insuficiente, evidentemente, nunca más se presentó en el tribunal. En el 31 de marzo de este año fue citada una audiencia para modificar su cumplimiento de pena, obviamente tampoco llegó, y se despachó una orden de detención en su contra, que no se concretó. Hablemos de las penas sustitutivas, hablemos de lo que pasa con la libertad vigilada. Paulina, quiero partir con eso, ¿no? Porque permanentemente vemos casos de estas características y la verdad es que a estas alturas ya nadie entiende cómo funciona el sistema en este tipo de casos. ¿Quién vigila las libertades vigiladas, por ejemplo? ¿Qué se hace frente a eso? Andrea, dos cosas. El sistema penitenciario está colapsado. Tenemos las cárceles con una sobrepoblación penal que no permite ningún tipo de segregación. Santiago 1 tiene 4.900 reos en este momento, siendo una cárcel que se proyectó para 2.500, que después se amplió a algo más de 3.000. En consecuencia, tenemos un problema ya en las cárceles. En segundo lugar,
las penas, si las impone un tribunal, también debiera revisarlas un tribunal y hacer un seguimiento. Llevamos años debatiendo en Chile la necesidad y la posibilidad de tener tribunales de ejecución de penas. Esos son los tribunales que debieran revisar las medidas, a ver si pueden ser sustituidas por unas de menor entidad, pero eso tampoco en Chile está entregado a un tribunal, sino que se hace vía administrativa. Claro. Beneficios como las reducciones de condena los hace el ministro de Justicia con un antecedente y un estudio que hace Gendarmería de Chile. No debiera ser la autoridad administrativa, el Poder Ejecutivo, quien revise las penas. Germán, debiera ser un tribunal. ¿Qué se hace frente a esta situación? Por ejemplo, estoy suponiendo solo un caso de libertades vigiladas que nadie vigila. La libertad vigilada está pensada para ser una herramienta de reinserción social, dice, a través de una intervención individualizada, bajo la vigilancia y orientación permanente de un delegado. Eso sabemos que no ocurre en la práctica. ¿Qué se hace frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Porque no hay recursos, sabemos cuál es el problema, lo que sucede en las cárceles, lo menciona Paulina recién, pero el tema de la reinserción es fundamental también para considerarlo dentro del análisis, algo que queda siempre fuera. Efectivamente, pero partamos primero por el tema de las salidas alternativas, sí. Ya todas las medidas cautelares. En la práctica, esto demuestra una vez más que estamos frente a un sistema tremendamente garantista. Y ojalá, para que la gente lo entienda bien en la casa, tenemos un sistema que siempre privilegia estar brindándole una nueva oportunidad al imputado, al delincuente, y está bien, como sociedad debemos hacerlo, pero también debe cumplirse el castigo. A mí, por ejemplo, me escandaliza cuando observamos el sistema de beneficios, por ejemplo, para que tienen menos de 5 años y pueden estar incluso con reclusión nocturna, a pesar de tener una condena de 5 años. En este tipo de casos de penas sustitutivas, porque es una herramienta que se usa en los sistemas judiciales en distintas partes del mundo, ¿no? Pero se entrega a la vez los recursos para poder supervisar que esto se cumpla. Bueno, nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades hace varios años atrás presentamos un conjunto de medidas, y una de ellas implicaba que desde los municipios pudiéramos trabajar directamente con Gendarmería para identificar algunos reclusos con buen comportamiento que no hubieran cometido delitos de sangre, para que nosotros de alguna manera pudiéramos ir desarrollando planes de reinserción social. A mí me parece fundamental que desde el Estado vayamos abriendo esos espacios, pero también hay que ser muy claro en que el problema base que tiene el sistema garantista es que no se cumplen las condenas en nuestro país, y tiene, por ejemplo, muchos reclusos que, y teniendo penas superiores a los 5 años y un día, terminan accediendo a beneficios carcelarios que les entrega Gendarmería desde que cumplen la mitad de la condena. Es decir, para que se entienda en la casa, si alguien tiene 6 años de condena, cuando ya cumple 3, empieza a recibir beneficios por parte de Gendarmería. Déjenme preguntarle a los dos rápidamente, Paulina, ¿es un problema del sistema, es un problema de falta de recursos para poder avanzar, ¿no?, en esto que hemos hablado en tantas oportunidades? Siempre el problema es de recursos. El problema es que los recursos hay que ponerlos y enfocarlos donde está el problema. Finalmente, aquí no ha habido voluntad política por muchos años de atacar y poner la reinserción en el centro. Si no tenemos planes de reinserción efectivos, porque no solamente no hay vigilancia, una persona expuesta en libertad sin un peso en los bolsillos, o sea, ese tipo sale, la persona de cumplir la pena, sale a la puerta de la cárcel sin plata para tomar la micro. No o sea, aquí no hay nadie que vigile lo que uno ve en las películas, que sería lo normal, que alguien se haga cargo de esa persona, lo lleve, lo vigile. Paulina, déjame preguntar solamente para cerrar ese punto. No ha habido voluntad política, porque recojo lo que dice Paulina, no ha habido voluntad política para avanzar y tomar medidas que son absolutamente necesarias en materia de reinserción, digo, Germán. Yo creo que es evidente que las cárceles hoy día se han transformado en verdaderas universidades del delito. Incluso muchos de estos delincuentes que han traído conductas muy violentas, aprendidas en otros países y las han importado en Chile, terminan de alguna manera contagiando al resto y manejando verdaderas bandas criminales de crimen organizado, valga la redundancia, desde las cárceles. Entonces es evidente que una política seria de reinserción no solo tiene que preocuparse de lo que va a suceder con la persona privada de libertad cuando salga, tiene que preocuparse que mientras está en la cárcel no estén en las condiciones en las que están y sometidos también a esta verdadera universidad del delito. Hay que separar según la gravedad los delitos, y también perdamos el tabú y hablemos de las cosas en serio. Hay que hacer más cárceles en nuestro país y de mejores condiciones. Déjeme recoger ese punto para preguntarle, alcaldesa, el problema en Chile, a propósito de la sobrepoblación carcelaria, ¿es que tenemos pocas cárceles o que tenemos muchos presos? A ver, primero quisiera señalar
que ese venezolano, si fue detenido en Concepción con droga y con armas, no debiera estar en Chile. El día que salía en libertad lo debiéramos haber deportado. Y creo que eso debiera ser una política con todos los extranjeros que vienen a delinquir acá. Primero salen de la cárcel para afuera. Pero primero hay que cumpla la condena aquí. Porque si no el incentivo pero es vaya perdón. Si no el incentivo sería vaya a delinquir a Chile. No, acá. Por eso, tiene que cumplir la condena aquí. Y luego automáticamente tiene que ser expulsado. Pero en el minuto que puede acceder a libertad, ya sea porque ya cumplió la mitad de la pena, etcétera, en ese minuto se le deporta. ¿Está de acuerdo, diputado? Yo creo que pueden cumplir condenas fuera del país. Porque si uno saca a una persona del país y después esa persona ingresa nuevamente a delinquir, o sea, ahí hay un problema. No, pero lo que dice la alcaldesa, que una vez que accede a cualquier beneficio de la libertad, automáticamente se ha expulsado si es que ya cometió un delito en Chile. O sea, me parece que es parte de justamente los elementos que hay que tratar. Ojo que hoy a veces ni siquiera tenemos la identificación de personas que entran sin papeles, indocumentados, y desde allí también hay que saber con qué persona está hablando. Un carabinero que a veces detiene a una persona y no sabe con quién está hablando, esa persona sale del país y luego ingresa con otra identidad, ahí también tiene un voy a recoger ese punto. Déjame, alcaldesa, déjeme preguntarle aquí, usted planteó un punto, Paulina. Un inmigrante, un extranjero que comete un delito en Chile, apenas tenga la posibilidad de la libertad, ¿debe ser expulsado? Yo creo que sí. Me parece que no tiene por qué, si ya vino al país, delinquió, cumplió la pena, que sea deportado es lo que correspondería, que no quede acá en el país. ¿Y por qué si ya paga su deuda con la sociedad? Que es la pregunta que se harían algunos. Bueno, ¿por qué debería? Porque la verdad es que yo creo que tenemos que distinguir el estatuto que existe de migrantes, las personas que vienen por motivos políticos en su país, por motivos de crisis, que ingresan a Chile y que quieren acogerse a vivir en nuestro país en orden. Y es muy distinto de todos los ingresos ilegales. Ya, pero es que la muerte del carabinero a quien atropellaron hace 3 semanas la produjo un venezolano que no tenía ningún antecedente penal, que estaba regularizado en Chile, que no había ingresado de forma irregular, y sin embargo, como terminó matando a un carabinero, lo arrastró 10 metros con el auto, sabiendo lo que estaba haciendo. Por lo tanto, ¿en qué estatus queda él, por ejemplo, entonces, siguiendo su línea argumental? No, mire, yo creo que estamos en una situación de tal gravedad que las medidas, por supuesto, tenemos que buscar que sean conforme al derecho. Yo soy abogada, voy a buscar siempre la legalidad, pero estamos hoy día enfrentando un fenómeno nunca antes visto. Yo hablaba de la falta de voluntad política. Hoy día hay voluntad política de intervenir gendarmería. No quiero que se me vaya el tiempo en esta parte. Las bandas criminales para que hablaba responda el alcalde a propósito de lo que planteó Elimate, que pone aquí un punto. ¿Debe ser una persona, un extranjero, si es que comete un delito en Chile, apenas tenga la posibilidad de salir en libertad, ser expulsado? Mira, primero quiero decir de que evidentemente hay que evitar que contaminen con sus modus operandi a quienes están también en la cárcel, porque eso es lo que está pasando. En segundo lugar, es evidente que si han cumplido una condena, tenemos un serio problema también con la reinserción. Por lo tanto, me parece bien lo que está diciendo Evelyn. Creo que si alguien llegó a nuestro país buscando un mejor futuro y se dedica a delinquir, que se devuelva a su país de origen. Cuando usted dice que no quiere que contaminen, ¿se está refiriendo a que los migrantes deberían quedar a traspasar conductas en un pabellón pero por eso, deberían quedar en un pabellón especial? Eventualmente podría ser que estuvieran, pero que, a ver, convengamos algo, estar físicamente separados. Sí, pero estar físicamente separados no garantiza hoy día que lamentablemente tienen acceso a los celulares, que no tengan contacto. Lo que hay que hacer es aislar completamente al preso que es peligroso. Esas personas que incluso están torturando a sus víctimas, esas personas tienen que tener todo el castigo de la ley. Me están levantando la mano aquí en la zona sur que quieran hacer preguntas también, y me dijeron que Catherine Toledo de Puerto Montt quería preguntar. Catherine. Hola, Juan Manuel. Chile no resiste más con este nivel de inseguridad. No podemos salir tranquilos a la calle. ¿Qué medidas claves se deben tomar para que los ciudadanos podamos vivir en paz? ¿Qué medidas claves, gracias Catherine, se pueden tomar para que los ciudadanos puedan vivir en paz? Diputado. Yo creo que hay 3 cuestiones que son muy relevantes. De hecho, hoy, hace poquito estuvimos saliendo de una reunión en La Moneda con el presidente Boric y todos los partidos transversalmente, y nos hemos comprometido en varias cosas.
Primero, la Defensoría de las Víctimas. Hoy tenemos casos donde familiares o víctimas terminan en la indefensión y no tienen un curso judicial donde ellos puedan apoyar. Pongo el caso de Francisco Martínez, que fue un joven de 28 años de Quillota, que era conductor de Didi y lamentablemente fue asesinado por unas personas, y nos juntamos con la familia y tienen una absoluta indefensión. Creo que eso es importante relevarlo. Segundo, el control de armas. Hoy tenemos cerca de 61.000 armas que estaban inscritas y se han catalogado como perdidas. Son armas que hoy no están en manos de las personas que las compraron, que se registraron, y hoy cuando tienes delitos con poder de fuego, tú necesitas quitar el poder de fuego, y ahí tenemos otro acuerdo relevante. Y por último, yo creo que hoy necesitamos dotar a los municipios de más poder. Fíjate que hoy ni siquiera todos los municipios de Chile tienen una patrulla preventiva para hacer su trabajo, para descomprimir la labor de las policías. Hay alcaldes aquí que les interesa muchísimo este punto en particular, así que le aprovecho a preguntar a usted también y aprovecho a responderle a Catherine. Sí, Catherine, bueno, primero yo creo que tenemos que poner definitivamente lo que se denomina mano dura, aunque a algunos no les guste este término. Creo que hay que terminar con los espacios de discrecionalidad que muchas veces los jueces han tenido para finalmente brindarle una y otra vez la libertad a delincuentes que siguen nuevamente cometiendo delitos que son tremendamente graves. Aparte, es evidente que el sistema garantista en su conjunto creo que ya tocó fondo, y lo que necesitamos es cambiar la lógica. Hoy día es una lógica pro imputado, se olvidó completamente de las víctimas. Necesitamos no solo que haya apoyos legales para las víctimas, tiene que haber una defensoría real, y también en el Ministerio Público, por ejemplo, yo revería la facultad de no perseverar en algunas causas, porque creo que eso también lleva a un incentivo perverso de cerrar causas que muchas veces debieran ser perseguidas hasta el final como señal del Estado para perseguir ciertos delitos y no que quede en manos de un fiscal. Perfecto. Paulina. Se han aprobado 4 leyes esta semana, 2 la semana anterior, contra el narcotráfico, el crimen organizado. Esta semana la ley Naín Retamal, que fortalece y protege la función policial, la ley que crea el delito de extorsión, la ley que agrava el delito de secuestro y que aumenta la pena de porte de armas en lugares muy concurridos. Esto es una parte, que es la parte legislativa. Hay otra parte del fortalecimiento institucional, que es el que ha anunciado hoy día el presidente de la República, y 1.500 millones de dólares que van a estar puestos ahí. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público, la Fiscalía del país funcione adecuadamente, con más funcionarios que le puedan dar celeridad a los procesos, para que Carabineros, la Policía, Gendarmería tengan más recursos, haya más dotaciones, mejores remuneraciones, se ha dicho hoy día. Para el control fronterizo que estamos hablando, aduanas, etcétera, el Servicio de Impuesto Interno. Es decir, hay otra arista que no es solamente subir penas, también hay que fortalecer las instituciones. Me gustaría recoger algunas de esas luego para poder conversarlas, pero antes Evelyn Matei también para responderle a Catherine. Hay países que han enfrentado antes este tipo de flagelo y hay algunos que lo han hecho bien y otros que lo han hecho mal. Por ejemplo, en el tema del crimen organizado lo hizo bien Italia. Hay que ir a mirar Italia y copiar. No hay que inventar nada. La rueda ya está inventada. Lo que hay que hacer es hacerlo en Chile, implementarlo, financiarlo y hacerlo bien. En el caso, por ejemplo, del terrorismo, lo que hay que buscar es España. España fue capaz, ¿no es cierto?, de enfrentar a la ETA y de ganarle. En el tema, ¿no es cierto?, por ejemplo, del narcotráfico, Medellín lo ha hecho muy bien. Y en el caso del crimen común y corriente, de la delincuencia común, Nueva York, Bratton. Por lo tanto, aquí todos sabemos lo que hay que hacer. No hay que, y no es una medida, son muchas medidas en forma conjunta, pero realmente no hay nada que inventar, hay que sencillamente adaptar y hacerlo. Incorporamos a Andrea también a la conversación. Andrea. Sí, Evelyn, Diego, muy buenas noches. Me quiero quedar con lo que han sido los discursos de estos últimos días. Hemos visto harta estridencia a veces en las declaraciones de la clase política, las discusiones, y este es un desafío gigantesco que requiere también responsabilidad y seriedad. Si hablamos de lo que ha pasado en el Congreso esta semana, Evelyn, la pregunta que muchos se pueden hacer es si es que ahora que se aprobó, por ejemplo, y se promulgó, ya veíamos al presidente Boric, la ley Naín Retamal, ¿hay realmente protección a Carabineros? ¿Se va a evitar más muertes como la que veíamos esta semana o no? Para hablar honestamente a la ciudadanía. Solo se van a
disminuir las muertes, si hay realmente un reentrenamiento y hay una forma de enfrentar el delito distinto. Eso va más allá de la ley Nair Retamal. La ley es absolutamente necesaria, pero por sí sola no es suficiente. Y por eso que nosotros, yo creo por lo menos, que nosotros debiéramos traer policía española que tienen estándares, que tienen forma de hacer las cosas, que son muchísimo más modernas. Carabineros tiene permanentemente y otras instituciones del Estado programas de intercambio con policías de otras partes del mundo. Esto tiene que ser... ¿Hay una contabilidad de eso? Porque eso pasa. Lo que no vemos son los resultados respecto a lo que pasa es que esto tiene que ser un reentrenamiento masivo, pero además poniendo al carabinero en la situación que puede enfrentar. Eso significa usar simuladores, como lo hacen, por ejemplo, con los pilotos, donde usted lo pone en una situación virtual y uno le va diciendo, no, esa reacción no es aceptable, lo van a acusar de esto. Esto sí era lo que tenía que hacer. Pero si uno no hace ese entrenamiento con los carabineros, por mucho que vayan los jefes al extranjero, ellos no van a haber vivido la situación. Así que hay que hacer muchísimas... La ley fue muy importante. Por sí sola no es suficiente, dice. Sí, pero Diego, no es suficiente. Mientras veíamos a la ministra Toá en el Congreso haciendo las gestiones y buscando los apoyos necesarios para aprobar la ley Nair Retamal, usted estaba en una manifestación de estudiantes en contra del proyecto. ¿Cómo entender esas señales de parte de un representante del propio gobierno? Sí, muy importante esa pregunta porque me la he hecho mucho en redes sociales. Fíjate que nosotros aprobamos más del 92%, yo diría, de la ley Nair Retamal. Primer elemento. La protesta fue convocada por la CONFECH, Confederación de Estudiantes de Chile, dentro de ellas mi ex Federación de Estudiantes, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Chile. Y fíjate que era respecto de un punto en particular sobre el cual Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reclamó al Estado de Chile justamente por el tema del debido proceso de la legítima defensa ha sido, Diego, uno de los temas de discusión durante esta semana, los cuestionamientos, y uno podría profundizar en eso también, pero voy más allá de ese cuestionamiento en particular que usted podría tener, porque usted habla de federaciones de estudiantes, usted ahora está en la Cámara. ¿Qué le parece las señales desde el punto de vista político? Las señales en estos contextos son muy importantes también. Sí, pero fíjate que... Cuesta entender quizás de parte de la ciudadanía que usted, que es representante del oficialismo de un partido de gobierno, haya estado en ese otro lado de la vereda. Fíjate que las señales a la ciudadanía también son con los estudiantes, con los movimientos sociales de nosotros. Nosotros venimos del movimiento social. Ojo, también el presidente y también la ministra Vallejo, que estaban tratando de conseguir los apoyos para la ley. Ya, si me das un momento lo Sí, por explico. supuesto. Esta es una ley, primero, que no es una ley del gobierno. Segundo, es una ley que se está tramitando en ese momento en el Senado, con muchos esfuerzos que valoramos profundamente de nuestro gobierno para modificarla y mejorarla, porque tenía algunas aberraciones jurídicas, pero que de aquí a la quebrada de aquí, de todos los colores políticos, se pronunciaban al respecto. Se mejoró esa norma. En ese momento, los estudiantes nos convocaron a nosotros, como ex dirigentes estudiantiles, a conversar con ellos afuera para recibir su petitorio y acompañarlos en un punto de ¿No le parece Entonces, usted eso un problema? Es muy importante señalarlo. ¿No le parece un problema? Fíjate que, para ser muy honesto, nosotros como representantes plurales de muchos sectores dentro del Parlamento, nosotros seguimos representando también a una gran masa de estudiantes que también se pronuncian respecto a estos temas. Perfecto. Y para ser muy honesto, creo que es parte de la pluralidad política que debe hoy encontrar espacios de unidad independiente de las diferencias. Muchas gracias. Ya pues, a ver, Tomás Moschetti. El presidente de la República ha llamado a la unidad, a que todos tengan una visión común. O sea, estamos hablando de la política, pero yo tengo la impresión que en política nadie asume responsabilidades, que la irresponsabilidad política es muy grande. Paulina, usted acaba de invocar su condición de abogado. El presidente de la República, por primera vez en toda la historia de Chile, nombró a una ministra de Justicia que no es abogado, o sea, que no tenía idea del tema. ¿Fue un grave error? Yo creo que sí. Ella no conocía... nombró a un ignorante. ¿Ah? Nombró a un ignorante, No, en estos temas, un ignorante, en estos temas. Creo que Marcela Ríos tenía un destacado currículum. Sí, pero no en estos temas. Y que no conocía el sistema judicial ni cómo funciona la Corte Suprema, y yo creo que para ella se hizo evidente aquello. Germán, hoy día el presidente de Renovación Nacional pidió la renuncia del subsecretario de Prevención del Delito, de Eduardo Vergara. ¿Está de acuerdo?
Mire, yo más que estar pensando en cambiar nombres, lo que quiero es que el gobierno cambie el sello de trabajo, el sello de gestión. No sé si me puedo referir un poco a lo que estaba diciendo Diego con relación al tema este de los derechos humanos. Para frenar la legítima defensa que estamos pidiendo para Carabineros, ¿no es cierto? Se acuerdan de los derechos humanos, hacen la protesta, votan en contra, pero por otro lado, la misma semana, cuando el presidente de Ucrania se dirige a la Cámara, se dirige al Congreso, se retiran de la sala, cuando sabemos que es un país que está sufriendo una grave violación de los derechos humanos por un país invasor. Entonces me parece que son incongruencias que no pueden seguir existiendo en nuestro país. Paulina, los derechos humanos son importantes para todos, no solamente para un sector, ni se pueden seguir politizando. Paulina, estamos llenos de cargos políticos y que tienen que ver con la seguridad. En aduanas, por ejemplo, es un cargo político porque lo pueden sacar de allí. Alejandra Riaza, después del informe de la ONU que dijo que el puerto de San Antonio es un puerto donde está lleno de droga, pasa la droga por ahí, dijo, lo que señala el informe de la ONU no es alarmante. ¿No es alarmante? No es, sí, eso lo dijo textualmente. ¿No debieran pedirle la renuncia ahora? Porque así no se puede combatir el asunto. Yo creo que las autoridades tienen que hacer su trabajo y no volverse comentaristas pero más de la realidad. No, pero el comentario es muy importante porque es la voluntad. Después de esta declaración, ¿el presidente no debiera pedirle la renuncia y cambiarla? Entiendo que el ministro de Hacienda debiera... Bueno, el ministro de Hacienda depende del presidente, sí. Bueno, tendrán que ponderarlo. ¿Pero qué opina usted? Sí, es que por eso digo, yo creo que coincido en que las autoridades tienen que asumir sus responsabilidades. ¿Usted le pediría la renuncia después de esa declaración? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted, Germán? Mire, creo que es escandaloso que todavía no le hayan pedido la renuncia. Cuando la Organización de las Naciones Unidas, a la que tanto se refieren para hablar de los derechos humanos, le está diciendo al Estado de Chile, le están ganando por goleada a los narcotraficantes, ingresando droga por el puerto de San Antonio, y la directora de aduanas dice que eso no es alarmante, me parece que no tiene realmente la responsabilidad que se necesita para un cargo de esa envergadura para el país. Sigamos con la política. Impuestos Internos no descubre nada, pero nada en Chile de lavado de dinero. Yo no sé si alguien conoce algún caso de lavado de dinero en Chile. Y esto es del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué habría que hacer con el Servicio de Impuestos Internos? Efectivamente, bueno, primero, que no sea solamente el Servicio de Impuestos Internos el que puede iniciar ciertas causas. Pero en estos momentos, porque... Pero es que trataba de responderle, si me permite. Primero, que el Servicio de Impuestos Internos no sea el único que puede iniciar ciertas causas, ¿ya? En segundo lugar, es evidente que tanto el Servicio de Impuestos Internos como el resto de organismos persecutores de delitos tienen que fortalecerse para que no podamos seguir teniendo los escándalos que tenemos en nuestro país. Como usted dice, que no haya persecuciones por lavado de dinero es algo escandaloso. Cuando alguien vende una propiedad y va a depositar al banco, Paulina, usted lo sabe bien, le preguntan de dónde sacó la plata, que traiga la escritura, lo hacen siempre. Andan personas con autos que valen decenas de millones de pesos, no le preguntan nada, no se sabe dónde sacaron la plata, pero Impuestos Internos no les pregunta nada. Esto es un escándalo, ¿no? Eso no es solo un problema de Impuestos Internos. No, pero sí, Impuestos Internos es el que tiene que velar por eso. Pero aquí hay distintas instituciones que están involucradas, en el análisis financiero, pero hay distintas instituciones... Hay responsabilidades, la pregunta es, ¿hay responsabilidades políticas o no? Mire, yo creo que hay responsabilidades de todo el sistema, que es inoperante, pero eso porque también Carabineros o la policía pasan por fuera de las casas de los narcos y todos saben que viven narcos ahí. Entonces, y de la Fiscalía que no dispone las órdenes de investigar en esos domicilios. Entonces, el sistema entero está inoperante. Entonces, no es solamente Impuestos Internos, creo yo. Creo que aquí hay una falla del sistema entero que no logra identificar los delitos, perseguirlos eficazmente y castigarlos. Déjame preguntarle a Evelyn Matei, porque también apuntaba, esto es un problema de impuestos internos, pero pareciera que no es solo de impuestos internos. Es de todos. Ahora, el problema es que con este todo es como de nadie. Pero Impuestos Internos tiene una tremenda responsabilidad que no ha asumido. Me tocó conversar el otro día con gente que había estado a cargo, por ejemplo, del tema del robo de la madera. Y me contaba lo mucho que le costaba que una persona de Impuestos Internos fuese y revisara la factura. Se negaban absolutamente y después además se iban a cualquier otro lado. Lo que sucede, y yo creo que una de las cosas que hay que ver, es si esos funcionarios que a lo mejor viven ahí cerca están ya amenazados. Porque
cuando uno se pregunta por qué no están funcionando bien las cosas, bueno, puede ser porque sean ineficientes, puede ser que no le han tomado el peso al asunto, puede ser que estén cooptados con plata y puede ser que también estén amenazados. Y entonces cuando uno ve, por ejemplo, que un fiscal no está actuando bien, una de las primeras cosas que debiéramos preguntarnos es, ¿vive ahí mismo? ¿Su familia vive ahí mismo? Diputado, ¿lo están amenazando? Sí, diputado, déjeme preguntarle por esto mismo, porque ¿cómo lo entiende usted? ¿Cómo entiende usted que Impuestos Internos haga aspavientos para perseguir a los influencers por la plata que pueden haber ganado, pero no en esto, que es lo importante? Yo creo que hay que reformar. Justamente la reforma tributaria venía un fortalecimiento del servicio de impuesto interno y hay un sector que rechazó esta reforma, más allá del punto en particular. Fíjate que hay un informe de la ONU que salió hace poquito donde señala que en el puerto de San Antonio se cargan miles de kilos de droga y nadie revisa nada. El Servicio de Impuesto Interno tiene una labor, aduana tiene una labor, hay solo un escáner. ¿Sacaría el cargo a la directora? Absolutamente, entonces? absolutamente. Hay solamente un escáner en el puerto de San Antonio. Yo soy de la quinta región, estuvimos conversando con la diputada Rojas, que es representante de la región, con el diputado Brito, y estamos exigiendo mayor fiscalización y, ojo, va a ingresar un proyecto, de hecho, hoy también lo señaló el presidente Boric en los acuerdos transversales, ingresará un proyecto de modernización de los puertos para mayor fiscalización y darle más poder a aduana para que justamente detenga el tráfico de drogas que va por el puerto, es el puerto más grande de Chile e importa, con eso cierro, a Panamá, a México y a Europa. Y eso no puede tolerarse en Chile. Que no creo que se vaya el tiempo, yo sé que me quedan ahí un par de minutos, pero soy el director. ¿Podemos escuchar lo que dijo Camila Vallejo más temprano, si es posible? Donde pongamos en el centro finalmente el trabajo conjunto, la unidad, porque tenemos diferencias, obviamente, pero el presidente hoy día hizo un llamado a la tregua, ¿cierto?, a entender que podemos, independientemente de las diferencias, entrar a trabajar en aquellos aspectos que son eficaces en los elementos que se requieren reparar, ¿no? ¿Qué implica, Paulina Bodanovich, una tregua en este llamado de Camila Vallejo o del presidente reflejado en las palabras de Camila Vallejo? Para usted, ¿cómo lo entiende? No, el presidente fue bastante categórico y claro hoy día en sus palabras. La tregua significa que más allá de las distintas posiciones que tengamos los distintos actores políticos, se ponga el problema principal que tiene hoy día Chile, que es el de la seguridad, en el centro, y que abordemos las soluciones con una mirada conjunta, una mirada de país, una mirada de Estado y de fortalecimiento de las instituciones, la creación del Ministerio de Seguridad, la Defensoría de las Víctimas, el fortalecimiento de las policías. Alcalde, ¿cómo interpreta usted ese llamado a la tregua? Mira, yo creo que aquí hay que empatizar con Paulina y con el socialismo democrático, porque la guerra la tienen hoy día internamente en la coalición de gobierno. Es evidente que cuando el presidente llama a votar en favor del proyecto Naín Retamal y después le quitan el piso diciendo que lo que se aprobó era gatillo fácil, me parece que en realidad están sometiendo a la misma coalición de gobierno a una tensión innecesaria. La derecha ya le ha dicho una y otra vez al gobierno que todos los proyectos de seguridad que vayan a fortalecer las policías, condenar a los delincuentes, van a tener completamente el apoyo. Entonces, en realidad la tregua parece más un llamado a una tregua interna de la coalición de gobierno. A ver, yo quisiera señalar que aquí no nos podemos perder. El enemigo es el narcotráfico, el crimen organizado, es el terrorismo. Ese es el enemigo. Y yo creo que todos los chilenos lo que esperan es que nosotros, en vez de estar peleando continuamente, hagamos cosas rápidas. Si se requiere una ley, que la saquemos. Si se requiere dinero para comprar algo, que la haya. Si hay que proteger a los carabineros, que se haga. Perfecto. Y por lo tanto, ahora, creo que sí hay un tema, y es si efectivamente existe esa voluntad. Yo esa voluntad la veo claramente, por ejemplo, lo hemos visto hoy día en Paulina, básicamente en el socialismo democrático. No, en Me cuesta verlo bastante más en Apruebo Dignidad. Diputado, el llamado a la tregua del presidente es para Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, más que para el gobierno y la oposición de derecha. A ver, mira, voy a señalar algo un poco incorrecto que se diga. Pero, a ver. Mira, Juan Manuel, yo no nací en cuna de oro. Yo vivo a cuadras de donde asesinaron a la policía Rita Olivares. Cuando los políticos se pelean, es el pueblo y son mis vecinos los que pagan el pato. Y ese llamado a tregua es un deber moral. Y podemos sostener todas las diferencias que podamos. Porque ella tiene su ideología, Paulina tiene su ideología, todos tienen su ideología y está bien, es parte de la pluralidad. Pero cuando hay que ponerse de acuerdo y la política no se pone de acuerdo, es el pueblo el que paga el pato. Y eso es el llamado a tregua que hoy comunicó el presidente Boric y con el cual, ojo, porque yo sé que aquí quieren hacer diferencias dentro del gobierno,
todos estamos de acuerdo. Perfecto. Todo. Déjame ir con la gente también. Tengo ahí a Manuel López, que se había inscrito para preguntar. Manuel, aquí acérquese, no sea tímido para que quede mejor iluminado además. Gracias, aprovechando que, mire, se ha pasado a las 12 de la noche, así que ya. Pregunta ahí, tiene la cámara para que le respondan los 4 invitados. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. La pregunta es, ¿será suficiente decretar un estado de excepción para enfrentar la crisis de seguridad en la región metropolitana? ¿Y será necesario meter a las Fuerzas Armadas? Perfecto, ahí está la pregunta. Muchas gracias, Manuela. Ahí tengo Manuel López, 47 años de Providencia, todo esto, preguntando por la idea de decretar estado de excepción. Parte Germán Covina. A ver, mira, Manuel, ¿sí? Manuel. Mira, Manuel, ¿se puede pasar por aquí? Sí, tiene nomás. Yo soy una persona convencida de que necesitamos mano dura, pero creo que esa mano dura en realidad tiene que ir justamente con un sustento de apoyo político fundamentalmente. Si tú hoy día sacas a los militares a la calle, pero sigues negándole el apoyo político, como también se le ha negado muchas veces a los mismos carabineros, dicho sea de paso, lo que acabamos de conversar, alguien que ayer estaba votando en contra del proyecto Naín Retamal, que ahora siendo aprobado, todos están de acuerdo. Oye, qué bueno que se avanzó en la legítima defensa privilegiada. Entonces, yo creo que hay muchas medidas que el gobierno puede implementar antes, que son urgentes, por cierto, y sobre todo terminar con el sistema garantista. A mí me encantaría que el gobierno se sentara de cabeza, agarrara la llave del Congreso y la tirara para afuera y se sentara con todos los congresistas, diputados y senadores y cambiaran de base, de cuajo, el sistema garantista que hoy día nos tiene como nos tiene con la impunidad. Gracias, alcalde. Paulina Bodanovich también, si quiere, puede responder aquí, al lado del público, como le sea más fácil. Manuel, yo creo que el tema del estado de excepción lo ha dicho el gobierno y también lo pienso yo, no tenemos inconvenientes en que se decretara, pero debiéramos buscar soluciones de otro tipo previas, que consisten precisamente en la intervención que tienen que hacer las policías hoy día, el equipamiento. El presidente les ha pedido a ambas policías que busquen un plan de equipamiento personal y de proyectos en las comunas, de una intervención en los barrios. 30 comunas que concentran más de la mitad de la población de nuestro país ya tienen un plan de acción que hay que implementar. Si más adelante el gobierno lo evalúa, yo creo que es necesario todo el apoyo al gobierno y todo el apoyo a las Fuerzas Armadas para que actúen de acuerdo a los protocolos. Gracias. Y cumpliendo con la ley. Gracias, Paulina. Evelyn Matei. A ver, Manuel, yo creo que el estado de excepción puede bajar un poco la fiebre, pero no cura la enfermedad. Para eso necesitamos otras medidas mucho más de fondo y que eran las que yo decía. Básicamente, por ejemplo, cambiar el sistema carcelario. No sacamos nada con tomar a una persona presa si desde la cárcel va a seguir liderando la mafia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Italia han tomado, perdón, es que no lo puedo ver, en Italia han tomado medidas en que las penas de cárcel son bastante más cortas, pero a los que son de verdad peligrosos, mafiosos, etcétera, lo tienen en celdas individuales. Le controlan quiénes son los que vienen a verlo, les controlan las comunicaciones. Cuando salen, por lo tanto, ya no tienen las redes, ¿no es cierto? Entonces, son muchas las medidas que hay que tomar. Esto puede bajar la fiebre, puede bajar un poco la ansiedad, pero las medidas de largo plazo hay que tomarlas de todos modos. Gracias, alcaldesa. Diputado. Sí, mira, el estado de excepción, como dice su nombre, es excepcional. Y el crimen en Chile ya dejó de ser excepcional. Fíjate que hoy en la mañana estuve en Petorca. En Petorca hay 20 carabineros para una población de casi 10.000 habitantes. En los cerros de Petorca, y lo digo con responsabilidad, no para estigmatizar la comuna, se planta marihuana, se vende marihuana y los niños suben al cerro a cuidar las matas de marihuana. A esos niños les pagan lo que quizás nunca van a ganar en ningún otro trabajo, siendo menores de edad, siendo niños, niñas y adolescentes. Eso, lamentablemente, hoy en Chile no es excepcional, porque estructuralmente necesitamos mejorar la situación de mucha gente, en particular, tampoco te veo un poquito, de niños, niñas y adolescentes. Por cierto que los militares deben apoyar, colaborar. Por ejemplo, en el norte, la ley de fractura crítica, están ocupando. Perfecto. La inteligencia de militares también, por cierto, pero necesitamos medidas concretas y en eso estoy de acuerdo, que no podemos dar una pastillita cuando la enfermedad es cancerígena. Muy bien, muchas gracias, diputado Tomás Mozzati.
A ver, el gobierno anuncia medidas, pero resulta que en el puerto de San Antonio, yo insisto con esto, están pasando una cantidad de drogas impresionantes, miles de millones de dólares, hay logística, hay gente, hay organización, hay hombres, no descubren nada. El gobierno va a tener que luchar también contra la corrupción. ¿Hay corrupción o no? Lo más probable es que haya corrupción. Porque si no, ¿cómo no se encuentra nada? A ver, lo más probable es que ya... No sé si me estás preguntando a mí. Sí, lo más probable es que ya haya corrupción. Nosotros siempre en Chile somos campeones para decir no, si corrupción no hay. Lo más probable es que ya haya. Es muy probable que exista también extorsión. Yo sé que, por ejemplo, a los gendarmes le ponen una foto en el auto, en el parabrisas del auto, una foto de sus hijos y le ponen el colegio donde van los hijos. Y esa es una forma, entonces, en que los gendarmes, cuando están entrando celulares, miran para el lado. O sea, va a haber que combatir también la corrupción. Vamos a tener que combatir la corrupción, pero también la extorsión. Y por eso que probablemente vamos a tener que tener fiscales y gente que venga de otras regiones a... Paulina, ¿los carabineros tienen que andar con UCI en las calles? ¿Armas automáticas? Las quitaron hace ya muchos años. Desconozco los armamentos. No, armas automáticas de manera que respondan las armas automáticas. No creo que la solución sea aquella en las calles, tal vez en ciertos operativos. La verdad pero es que cuando se encuentran con delincuentes que tienen armas automáticas, lo sentimos todas las noches. Bueno, Carabineros, la institución les proporciona armamento de servicio y yo entiendo que ese armamento será para cada operativo y para cada función. Es distinto un carabinero que está haciendo control de tránsito que el carabinero que va a un allanamiento. Imagino que tendrán protocolos para eso y que es la propia institución la que tiene que definir con qué... El gobierno, no es la institución. No, es la institución. El presidente hoy día le pidió a Carabineros y a la Policía de Investigaciones que implementen protocolos tanto de seguridad personal como para estos operativos. Evelyn, el gobierno en algún momento dijo que había que sacar todas las armas del país, incluyendo las armas que están en las casas. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Sí creo que hay que controlar quién las tiene, dónde las tienen. Hay muchas armas robadas que nadie tiene idea, pero yo creo que si uno vive en una parcela, donde si a uno lo atacan van a demorarse 4 horas en llegar a alguien a socorrerlo, uno tiene derecho a la legítima defensa. ¿Está de acuerdo en lo que pretende el gobierno, sacar todas las armas? Se han aumentado las penas por la tenencia ilegal de armas. No, la tenencia legal. Sí, ¿Quieren pero sacarlas la todas? tenencia legal debe estar permitida con ciertos controles de la autoridad. La Dirección General de Movilización Nacional hace ese control, pero hoy día el problema que tenemos no es con las armas legales, es con el poder de fuego que está en manos del narcotráfico, con armas hechizas, con armas que no están controladas. Entonces, ¿no está de acuerdo con la decisión que se anunció hace algún tiempo de sacar todas las armas, incluyendo las legales? No, yo creo que la tenencia legal de armas está bien. Evelyn, ¿qué se hace con el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tiene incentivos perversos, nadie lo fiscaliza y dentro de las medidas tiene que estar el combate a la investigación y el combate a los delincuentes, y resulta que los incentivos son perversos porque son los incentivos a archivar, a terminar las causas, a juicios abreviados. ¿Qué se hace con eso? A ver, en primer lugar, los peores incentivos son de la Defensoría Pública, que efectivamente está actuando por... Lo único que le interesa es liberar a los delincuentes por bravos que sean. Y en segundo lugar, hay incentivos perversos, pero lo que más hay en la Fiscalía es falta de recursos, falta de personas. Yo por lo menos con la Fiscalía trabajamos súper bien en Providencia. Lo que tenemos más problemas más bien son con los jueces de garantía y con la Defensoría. ¿Se necesita una ley, Paulina, de protección a las víctimas? Absolutamente. ¿Y por qué no se ha hecho nada? La Defensoría... ¿Y por qué no se ha hecho nada? Bueno, por lo mismo que no se han hecho otras cosas. Ahora, respecto de la Fiscalía, yo creo que el año 2018, el 2015, se aprobó una ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Se les entregó una cantidad de funcionarios, de 577 funcionarios, 40.000 millones de pesos. Se hizo una inversión grande para reestructurar la Fiscalía internamente y eso no dio los resultados que se comprometieron. Paulina, entonces aquí el control del Ministerio Público no existe. No, es un organismo autónomo en cuanto a la persecución penal, está bien, pero no está bien que no tenga ningún tipo de control ciudadano ni control entre poderes. Perfecto. Andrea Aristegui. Voy a partir por Germán Codina. ¿Es nuevo el crimen organizado en Chile?
¿Perdón? ¿Estamos recién viendo el fenómeno del crimen organizado en Chile? ¿Cuánto tiempo lleva el crimen organizado en Chile? No, yo creo que el crimen organizado lleva mucho tiempo. ¿Y por qué, Germán, tenemos recién en este gobierno una política nacional contra el crimen organizado? No había habido antes en ningún otro gobierno. ¿Se subestimó la amenaza del crimen organizado en nuestro país? Sí, yo creo que sí, igual que también la amenaza de la corrupción, que todos decíamos, no, Chile está exento de todas estas cosas. De verdad que creo que hay que ponerle acento, hay que ponerle urgencia a todo lo que sea enfrentar el crimen organizado y sobre todo el narco que se ha ido tomando el territorio y lo que hace es sembrar el miedo o comprar las voluntades para que la gente se quede callada. ¿Reconoce avances en lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, con el anuncio de estos 1.500 millones de dólares que se van a inyectar a gasto relacionado directamente con la policía, la fiscalía, la prevención del delito? Mire, yo reconozco avances, de hecho tanto es así que como alcalde permanecí en la mesa de trabajo de seguridad de la ministra del Interior. Como alcalde, a pesar de que no se nos dieron los 92 puntos en que se iba a firmar el acuerdo esta semana en La Moneda, asistí porque creí que era un gesto importante en este momento donde hay tanta polarización, que la gente entienda de que estamos disponibles a trabajar en conjunto. ¿Debiera estar su sector alineado para aprobar una reforma tributaria que permita financiar estos 1.500 millones? Porque van a ir parte de ellos en una primera etapa de un fondo de emergencia. Pero lo decía el presidente, lo decía el ministro Marcel, ¿se requiere una reforma tributaria para este financiamiento? Sí, yo creo que una reforma tributaria, tomando las precauciones de que no frene el crecimiento, no termine perjudicando el empleo, lo que hay que hacer, sí, obviamente es recaudar lo suficiente como para poder implementar políticas tan importantes como la persecución al crimen organizado. Sin embargo, también hemos visto que ha aumentado la recaudación por el litio de manera importante. Hay ingresos que va a tener nuestro país, al parecer, de manera permanente y que también son interesantes justamente para darle sustento a políticas de esta naturaleza. Diego Ibáñez, hay varios anuncios que se hacen a propósito de este paquete de 1.500 millones, ¿no? Pero en el corto plazo, ¿qué otras medidas se deben tomar? Porque esto, si uno lo asume como un desafío de la gravedad que tiene, es de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué se hace en el corto plazo para darle una solución o al menos una respuesta a quienes están clamando por mayor seguridad en las calles? Difícil pregunta. Hoy, partiendo porque hoy tenemos cerca de 12.000 personas que están con órdenes de detención pendientes, donde 4.000 debiesen estar en la cárcel, pagando condenas, y hoy están en las calles. Creo que allí hay una labor que debe estar orientada hacia el Ministerio Público para focalizar particularmente en quienes han cometido delitos de mayor connotación pública, homicidios, robo con violencia, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que aumentar la dotación municipal para hacer estos trabajos es muy importante. ¿En qué sentido? En Chile hoy hay más de un tercio de los municipios que no tienen ni siquiera una patrulla para hacer un patrullaje preventivo y se fuerza a las policías a hacer labores que podrían ser mayormente coordinadas con la sociedad civil. ¿Más atribuciones a los municipios para absolutamente, de hecho, la delincuencia y el crimen organizado? Tenemos dos municipios también. Por eso, ¿usted está de acuerdo con eso? Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay que fortalecer a los municipios ¿Más en la atribuciones coordinación policiales también? No, o sea, el monopolio de la fuerza lo tiene la policía. Pero, por ejemplo, hay cuerpos de seguridad ciudadana que vemos actualmente en algunos municipios. ¿Debieran tener mayores atribuciones para luchar contra la delincuencia? Creo que en la medida en que se cumpla la garantía de que el monopolio del Estado, hay ciertas particularidades, procesos se cumplan, yo no veo ningún problema. De hecho, avanzar en eso. De hecho, yo no veo ningún problema. De hecho, yo diría que también hay una labor bien particular, pero esto no es quizás a corto plazo, pero dice relación con la profesionalización de las policías. A propósito de la pregunta de si es que pueden portar o no UCI. Yo creo que absolutamente pueden hacerlo, pero necesitamos un cuerpo especializado que se diferencie de la labor comunitaria, se diferencie de la labor meramente de orden público, de seguridad pública, en casos cuando hacen un allanamiento y necesitan enfrentar a criminales con alto poder de fuego. O sea, más atribuciones a las policías. Yo creo que allí necesitamos la profesionalización y justamente también allí fortalecer el trabajo de policía. Muy bien, pues nos va quedando poco rato. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle a cada uno. Preguntas distintas, por cierto, para que no sea siempre la misma. Me gustaría partir con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. El socialismo democrático es hoy día pieza fundamental. No queda ninguna duda que es pieza fundamental en el gobierno y particularmente en el manejo hoy día de la seguridad. Paulina Bodanovich, cuando mataron de un fierrazo en la cabeza al sargento segundo Carlos Retamal en octubre, los políticos y el gobierno a los cuatro vientos anunciaron una serie de medidas. Esto fue en octubre, estamos en abril. Prometieron montones de cosas, hicieron sesión especial en el Congreso y no pasó nada. Se murieron 3 carabineros después. Y recién ahora se reactiva la discusión.
¿Qué puede decir usted como presidente de un partido que tiene parlamentarios y que son parte del gobierno, de que en estricto rigor no estemos exactamente donde mismo, que estemos prometiendo cosas y que quedemos exactamente igual? En primer lugar, yo creo que todos somos necesarios, Juan Manuel. Todas las fuerzas políticas tenemos que apoyar esto, así que estas distinciones no soy partícipe de ellas. En segundo lugar, da la impresión de que no se hubiera hecho nada, pero desde el año pasado, en octubre, cuando muere el sargento Retamal, en noviembre se tramitó la ley del presupuesto. Lo primero que se hizo fue incrementar los dineros, o sea, los recursos se pusieron en tres seguridades: en la seguridad económica, en la seguridad previsional y en la seguridad ciudadana. Y aquí un incremento importante de más de un 4% del presupuesto total. 39.000 millones para toda la persecución criminal, 26.000 millones para compra de vehículos que no se compraban hace años. Yo les pido, por favor, que no me hagan lista de supermercado, porque lo que no necesitamos es que a la gente le recuerden todo lo que se ha hecho, sino que lo que falta por hacer. Sí, si no, el gobierno no estaría apurando el tranco, no estaría rogando, no estaría pidiendo una tregua. Pero tú dices, entonces, ¿se ha hecho nada? No, Yo creo que se han hecho muchas cosas, se han dictado leyes y antes de la muerte... Para evitar la muerte de Carabineros... Antes de la muerte de la sargento Olivares, ya se habían aprobado 2 leyes importantes para la persecución del crimen organizado y contra el narcotráfico. ¿Qué fue esto? ¿Mala suerte, entonces? No, o sea, evidentemente que las leyes no van a impedir que mueran personas, ni civiles ni carabineros. La ley Naín Retamal no va a impedir. Lo que hace es subir las penas frente a un lamentable asesinato. Pero usted dice que esperamos que no sigan ocurriendo, pero el efecto, sí es el punto de inflexión. El efecto del aumento de penas está comprobado que no impide la comisión de los delitos. Lo que va a impedir la comisión de los delitos es una persecución penal efectiva. Les pido que me respondan la pregunta que les hago. Que personas y se condenen. Vamos a ver el tiempo y la gente después se nos empieza a ir y no nos van a seguir viendo. Así que, diputado Iván, déjeme preguntarle por lo siguiente. Ustedes son parte de Prodignidad, sus socios son el Partido Comunista. Una de sus figuras relevantes que compitió con Gabriel Boric, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, culpaba a la dirección de Carabineros de no proteger a sus funcionarios y de decir que van con chaleco antibala y con casco a las protestas sociales y que van casi desnudos a las redadas antinarcotráfico. ¿Cómo se entiende que a una figura tan relevante, socio suyo, se refiere así al general director o a la dirección de Carabineros en medio del duelo que están viviendo? Bueno, de partida no estoy de acuerdo con las declaraciones. Ahora bien, conversando con Carabineros, ellos necesitan mayor implemento de seguridad. Por ejemplo, tienen algunos chalecos antibalas que no cubren el cuello. Estoy diciendo cosas muy básicas, pero no cubren el cuello. No está disponible para todos un casco de seguridad. ¿Pero no cuida la dirección, el general director a su funcionario? Eso es lo que es la crítica de Jaue. Yo creo que el rol del general director de Carabineros es cuidar, y me da la impresión de que cuando él sale y por lo demás muy emocionado, me da la impresión de que está cuidando su institución. Yo no creo que aquí hay una especie de descuido. Lo que falta probablemente es mayor afinamiento en el cumplimiento de protocolos, quizás a eso se refiere al alcalde, no sé, pero creo que hay que mejorar la profesionalización y darle más recursos a los ¿Tiene una mirada policías. crítica a la opinión del alcalde comunista, socio suyo? No, por cierto, no estoy de acuerdo con lo que él dice. Ya, déjeme preguntarle. Evelyn Matei, ya que estamos en este lado, usted forma parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que prometió candado a la puerta giratoria y ahora puerta casi no hay. Y que se le acabó la fiesta de los delincuentes y hoy día la fiesta con fuegos artificiales cuando llega la droga. ¿Siente que falta un mea culpa a la derecha más claro de haber prometido lo que no cumplió? En primer lugar, se presentaron muchas leyes que fueron todas votadas en contra y ninguna de ellas se aprobó. Esas leyes eran importantes. Esas se están aprobando, algunas de ellas ahora. Crimen organizado, control de la migración, etc. Usted me dice, ¿podría haberse destinado más dinero a eso? Sí. No, mi pregunta es más directa. Pero si se prometió lo que no se cumplió, porque no tenemos candado a la puerta giratoria y no se le terminó la fiesta a los delincuentes. No se le terminó porque efectivamente las leyes no se aprobaron. No teníamos mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado. No tenía la mayoría. No teníamos la mayoría y por lo tanto no podíamos aprobar las leyes que eran necesarias para poder trancar eso. Última pregunta, teniendo la pausa comercial. Alcalde, los alcaldes también están en el ojo de la tormenta porque dice que se están aprovechando políticamente de una situación, tratando de figurar. Ustedes dos, junto al alcalde de la Florida, son los que aparecen de hecho mejor evaluados y que están haciendo su pequeño negocio en medio de un drama ciudadano. ¿Qué responde usted frente a eso?
Bueno, primero, de manera muy honesta, reconocer que hace años que uno viene trabajando en los temas sociales en el territorio, tratando de representar a las personas. Creo que el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia, es algo que nos tiene que conmover a todos los que estamos en el poder, ¿ya? Y que ocupamos cargos de relevancia. Y peor sería que no Yo le sacaría las comillas porque está en el poder. Sí, pero es que estoy tratando de graficar que en el fondo estamos ocupando hoy día cargos de autoridad. Sería escandaloso que nosotros no empatizáramos con el dolor de esas familias de carabineros o de las víctimas, ciudadanos civiles, hombres y mujeres, que todos los días sucumben porque los asaltan en los paraderos. Pero tiene una mirada crítica, por ejemplo, que el alcalde Carter vaya a una discusión en el Congreso. ¿Perdón? Tiene una mirada crítica, por ejemplo, que el alcalde de la Florida vaya a una discusión que es más bien legislativa, que esté en el Congreso, cuando debería estar en el Consejo Municipal. Mire, yo he sentido que la oposición, es decir, el sector más de gobierno, lo que hace permanentemente es tratar de criticar al alcalde Carter, y en realidad lo que yo he visto es que ha puesto en la mesa la necesidad de hacer una franca guerra contra el narco. Después acaba de proponer un tema de especializar una fuerza de tarea para ir a enfrentar justamente al narco en las poblaciones. Por lo tanto, ha sido útil la mirada también de los alcaldes. Creo, sí, no comparto todos los estilos, se lo digo francamente. Cada uno tiene el suyo, yo tengo el mío, no respondo por el del resto. Creo que hay que hacer esto, obviamente, siempre con mucha responsabilidad de futuro. Estoy tan contento porque como no hay cronómetro, entonces tengo loca a la editora del programa, al director. Ya los tenemos que ir a la pausa, son las 12:25. Volvemos al tiro. Muy bien, estamos llegando al final, estamos terminando el programa ya y queremos agradecerle a Paulina Banovich, muchas gracias por estar aquí, alcalde Codina, muchas gracias por estar aquí, Mateo Alcaldesa, diputado Ibáñez, muchas gracias a usted, Andrea Aristegui, Tomás Mochati, al público también, a la gente de la zona norte, de la zona sur, aplausos también para ellos, aplausos al público, porque son tiempos difíciles y todo, pero hemos visto que en la diferencia poder generar diálogo también. Veamos si se consigue esa tregua, ¿no? Como la canción de Oscar Andrade. Qué antiguo. Ya, te pidió el presidente Boris. Gracias a los cuatro, ¿ah? Y gracias por la altura de miras también. Sí, ya me despedí, todo va bien, Andrea, pues Lorena Aracela. Chao, Juan Manuel, buenas noches. Hasta luego. Que le vaya, hasta la próxima semana.